Emprender un negocio de lavado de autos ha mostrado un gran auge, sobre todo en los últimos años, pues creció de manera notable el número de lavados manuales. Actualmente se ha conformado otro nuevo concepto de autolavados, como son los semiautomáticos y los totalmente automáticos. Este negocio ha tenido buenas perspectivas. Se estima que más del 70% de los automovilistas lavan más de una vez por semana su vehículo, por lo que el potencial para los servicios de lavado es muy grande. Por otro lado, los lavados de autos, además de ofrecer ahorrarte el tiempo, uno de los servicios más importantes que ofrecen, han contribuido a la campaña de cuidado del agua, pues cuentan con equipos de reciclado que permiten economizar su utilización y con menos gasto de agua, aprovechan al máximo este recurso y facilitan su reutilización. Emprender un negocio de autolavado es una inversión a mediano y largo plazo. Ataca este gran nicho cuya materia de servicio, los automóviles, es casi imperecedera y por el contrario cada vez exige más demanda, por lo que es una prometedora inversión. Si estás pensando seriamente en abrir tu propio negocio de autolavado, acompáñame a ver este video y conoce todo lo que necesitas saber para iniciar con el pie derecho. Hola, bienvenidos al canal de Cómo poner un negocio. En este canal te presentamos una orientación para ayudarte a iniciar tu propio negocio. Si te interesa más información sobre cómo hacerlo, te invitamos a suscribirte y a activar la campanita para que recibas notificaciones de nuestros nuevos videos. Las características de un buen servicio en el giro deben ser calidad de lavado que se refleja en atención al cliente, escuchar sus demandas, es decir, que ellos mismos digan lo que quieren que se le haga a su auto, ya que puede haber servicios especiales, como quitar manchas de los tapetes, que el carro tenga mucho lodo en las llantas o que tenga mucho polvo por dentro, por lo que es muy importante saber los detalles que se deben cuidar con determinado auto. Tener una sala o lugar de espera con revistas, periódicos o algún otro tipo de distracción para el propietario del auto será muy bueno, ya que ellos no se aburrirán esperando. Preferirán ir al lavado que cuente con estos servicios, en vez de un lugar donde no hay donde sentarse. La ubicación. Los centros de entretenimiento y los lugares que son más frecuentados por la población en general, se consideran como la mejor ubicación. Sin embargo, existen otros lugares con menor afluencia, pero con una potencialidad de consumo mayor, tales como los corredores comerciales que se encuentran en casi todas las ciudades del país. La cercanía a los centros de trabajo, a las escuelas, las unidades habitacionales y a los centros turísticos son los sitios más indicados para estos servicios. Diferenciadores de tu negocio de autolavado. Limpieza. Debe tener una calidad tal que el propietario quede satisfecho de haber llevado el auto a lavar y no haberlo lavado él mismo, y que quede convencido de que si él hubiera lavado el auto no obtendría la misma limpieza. Brillo. El brillo de la carrocería y el brillo de las llantas es uno de los elementos más importantes, por lo cual estos tendrán que ser impecables. Rapidez, 15 a 20 minutos por auto. Muchas personas que van a alguna reunión o al trabajo quieren llevar su auto muy limpio, pero regularmente las personas no disponen de mucho tiempo, por lo que el servicio tendrá que ser rápido, no mayor a 20 minutos. Si bien es cierto que los rasgos de la personalidad del emprendedor, tanto del negocio de autolavado como de cualquier otra actividad, están marcados por las motivaciones personales de cada individuo, pues debe estar dispuesto a asumir riesgos, característica propia de todo nuevo negocio, ser constante, con plena conciencia que tomará un tiempo para recuperar su inversión inicial. Tenga visión emprendedora para ofrecer algún valor agregado a los procesos y productos, y así atender mejor las demandas insatisfechas. Recuerde que los buenos negocios no consisten tanto en encontrar quien quiera comprar lo que produce, sino en encontrar el modo de producir lo que alguien quiere comprar. Competencia. La demanda de este servicio, aunque es constante durante todo el año, se podría decir que la peor temporada para estos negocios es la época de lluvias. Por otra parte, el mayor enemigo de los negocios de autolavado son los llamados franeleros, que se ubican en los puntos con mayor demanda de estacionamiento en el país, ya sean núcleos de oficinas, centros de espectáculo o plazas comerciales, donde ya sea una persona o grupos pequeños brindan el servicio de cuidado de coches en calles y el de lavado de autos. Operación del negocio. Este negocio tiene una capacidad de lavado de 12 vehículos por hora de lunes a viernes, y los fines de semana esta cifra aumenta a 15. El funcionamiento de un lavado de autos tiene que estar bien programado y se tienen actividades específicas. El horario de trabajo es de 7:30 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a domingo, y los lavadores tienen derecho a un día de descanso, exceptuando los fines de semana. El encargado de lavado de autos tiene la obligación de indicar a los lavadores las tareas que van a realizar al día siguiente. Entre las actividades que los lavadores tienen que hacer están: aseo de la sala de espera, aseo del patio de lavado,
Barrer el agua utilizada. Preparar las sustancias que se utilizan, champú, cera, abrillantador, franelas, etc. Aseo de los baños. Estas actividades son rotativas y todos los lavadores tendrán que realizarlas todas y cada una. En el transcurso del día, el encargado de control de calidad supervisará los siguientes aspectos. Supervisión del equipo humano, en cuanto a realizar con calidad y seguridad el trabajo, así como el trato que estos dan al cliente. Cuidar la calidad de atención al cliente por todo el personal que labora en el lavado. A las 2 de la tarde se les proporciona una hora a la mitad del equipo de lavadores para tomar sus alimentos. Y al llegar estos, la otra mitad sale a comer, esto con el fin de que en caso de que en esa hora llegaran autos el negocio tenga personal disponible. Aunque también está contemplado que de 2 a 3:30 de la tarde baja la demanda del servicio, por lo que se evitan problemas de no tener personal que realice el lavado de los autos. Al finalizar las actividades se evalúa el rendimiento de los trabajadores y del servicio de lavado. Posteriormente se efectúan las operaciones de limpieza del área de servicio, secar las cubetas utilizadas, así como enjuagar las franelas, esponjas y todo el material utilizado. Estas actividades ya les fueron asignadas a los lavadores el día anterior, por lo que todos los trabajadores ya saben las actividades que deben cumplir cada día. Personal. Generalmente los trabajadores no tienen un sueldo fijo, sino que se les paga el 30% de lo que se cobra por auto. Otras empresas suelen dar el salario mínimo vigente a sus empleados, los cuales reciben además las propinas de los clientes. El esquema de lavado de autos manual requiere del siguiente personal: gerente general o propietario. Establece las políticas del negocio y es el encargado de la contabilidad y las finanzas, así como de vigilar el inventario. Encargado. Es el responsable de vigilar el buen cumplimiento de las funciones del personal y mover los autos. Lavadores 1. Estos son los lavadores con mayor experiencia, y son los encargados de hacer los trabajos de pulidos, encerados, lavado de vestiduras y alfombras. Lavadores 2. Son los que realizan el lavado de los automóviles por secciones. Aprendiz de lavador. Son los ayudantes y auxiliares de los lavadores. Recepcionista. Realiza atención al cliente y cobro del servicio. Infraestructura de tu autolavado. Las instalaciones de este negocio requieren de un terreno de 250 metros cuadrados aproximadamente. Este terreno estará dividido en las siguientes áreas: recepción y caja, bodega de materiales, área de lavado mínimo para 8 autos, sala de espera, área de entrada y salida, y sanitarios. Costos de operación. Para toda empresa es necesario conocer el costo de operación de cada uno de los productos o servicios y procesos, con la finalidad de calcular de manera adecuada el precio de venta de cada uno de ellos. En consecuencia, para obtener ganancias es necesario analizar cada elemento y factor que son parte integrante del costo de operación. El punto de partida en cualquier proceso operativo son los insumos que se transforman en un producto o servicio terminado, y la mano de obra que está dada por la suma de sueldos, salarios y prestaciones de los empleados que hacen posible los servicios. El tercer elemento del costo de operación es el costo indirecto, el cual no está relacionado en forma directa con la prestación del servicio. Por ejemplo, renta, agua, energía eléctrica, impuesto predial, mantenimiento de maquinaria, sueldo de personal de oficina, mano de obra indirecta, publicidad, papelería, depreciación de mobiliario y equipo, entre otros. Esperamos que esta información sea de ayuda para iniciar tu propio negocio de autolavado. Da el me gusta y suscríbete a este canal de Cómo poner un negocio para recibir más videos como este, y también no olvides que puedes compartir y dejar tus comentarios y sugerencias en la parte de abajo. Gracias por tu atención. Chao.